¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a enseñar a jugar Sharkbox. Vamos a aprender los conceptos básicos y por ahí vamos a hacer algún demo para que sepan cómo se juega. Lo primero que hay que explicar es que en el lore del juego existen unos avatares que son como unos dioses. Actualmente, a la fecha que grabo este video, hay 3 avatares. Existe el avatar Sol, existe el avatar Marte y existe el avatar Luna. Esto hasta la expansión número 3. De Infestation. Viene ya pronto un nuevo avatar de Terra que va a salir a finales de agosto, me parece. Entonces, al momento hay tres avatares. Y el lore del juego es que estos avatares llegan a la Tierra y lo que hacen es intentar buscar seguidores para su propia fe. Lo que pasa es que ven que los humanos ya están llenos de dioses y deciden irse con la segunda especie más abundante. Entonces eligen a los insectos y les dan parte de su poder y así se forman diferentes facciones, insectos que son seguidores de Sol, insectos que son seguidores de Marte e insectos que son seguidores de Luna. El juego entonces es una guerra santa, entre diferentes clanes, ¿no? Los que siguen a Sol, a Marte o a Luna. El objetivo del juego, a diferencia de otros TCGs, no es matar a tu enemigo o llevarlo a 0 puntos de vida. Aquí no existe la vida como tal. De lo que se trata el juego es de llegar a 20 puntos de devoción. Lo que significa que tus insectos le van a rezar o le van a generar devoción a su dios de la facción que elegiste y el primero que llegue a 20 puntos gana. Vamos con lo básico del juego. Lo primero que les voy a mostrar es el campo, cómo se ve la estructura del campo para jugar Sharkbox. En la parte de abajo tenemos el Hive. El Hive es nuestra zona de energía. Es el motor con el que vamos a estar jugando nuestras cartas y aquí es donde se ponen nuestros insectos. Luego tenemos el campo de Field. Toda esta zona es donde vamos a estar jugando todas nuestras cartas de insectos, nuestras acciones, equipos, todo lo que sea jugable va en esta zona del campo. A la derecha tenemos la zona de Splat, básicamente es el cementerio en cualquier otro TCG, pero aquí todo tiene este lore de los insectos, entonces son los aplastados, ¿no? Esta es la zona de los aplastados. Tenemos después el trono del avatar, que va en la parte superior derecha, y es donde va a ir nuestro avatar. Ahora, nuestro avatar, el que hayas elegido, funciona como a manera de un comandante, ¿no? Haciendo esta referencia a Magic. Pero la diferencia es que aquí tu avatar funciona todo tu juego, no tiene que entrar en el campo para poder usar sus efectos. Simplemente al momento de estar aquí, lees su efecto, pagas el coste y haces lo que tu dios dice, ¿no? Entonces esa va aquí en la parte de los avatares. Y en la parte de abajo tenemos el deck. Aquí básicamente pones tu deck y listo. Esa es la estructura. Ahora vamos a conocer, aparte del avatar, las cartas que componen el juego. Y empezamos por la más importante, que son las cartas de insectos. Las cartas de insectos en Sharkbox son el método por el cual vamos a generar la devoción y vamos a ganar el juego, básicamente. Y existen algunas cosas o características que tiene cada una de las cartas. Aquí se las voy a ir mostrando. La primera es a la izquierda, arriba está el coste para jugar tu carta. El juego se inicia con 7 cartas en mano, entre las cuales siempre es recomendable tener al menos 4 insectos. ¿Por qué? Porque los insectos son la base del juego. No nada más la base del juego para devocionar y para atacar, sino también la base de generar energía. Pero explicaremos eso más adelante. Lo primero son los insectos. Entonces, en la carta de insecto, que es esta que está aquí, a la derecha tienes un costo. En este caso, por ejemplo, indica que el costo de esta carta es de 2 de polvo, que aquí se llama polvo al recurso del juego, del tipo de Sol, que es el amarillo correspondiente a nuestro avatar. Cada avatar tiene un tipo de dust distinto, que es lo que se requiere de coste para poder jugar las cartas. Ahora, hay algunos insectos que también tienen un coste incoloro o genérico. Esto significa que no necesariamente tiene que ser pagado con el dust del color de tu avatar. Puede ser pagado con un coste genérico, es decir, insectos que no tienen alineación, pero entraremos a detalles más adelante. Entonces tenemos que en la parte izquierda superior está el coste de tu carta, luego en la parte derecha hacia arriba está
la devoción que genera tu insecto. Hay 3 etapas que va a tener tu carta de insecto al jugarse. Cuando entra, como en casi la mayoría de los TCGs, no entra listo para atacar, sino entra en un estado que se le llama mareado o dizzy. Nosotros lo ponemos al revés para indicar que está mareado. Eso significa que no puede acceder a sus principales efectos este turno. Una vez pasado el turno, entra en su siguiente etapa, que es ready. Cuando un insecto está listo, lo que puede hacer ahora sí son los diferentes efectos, que son atacar, es decir, entrar en combate, que también explicaremos más tarde. Puede generar devoción, que es con el recurso con el que vamos a ir ganando. Todo esto se lleva traqueado por un dado de 20 caras o un contador de 20 números, para el primero que llegue a 20 ganar la partida. Otra de las características de las cartas es, como lo mencionábamos, el coste para bajarla, la generación de Dust que tiene, de devoción, perdón, el arte del insecto, que aquí es una parte muy atractiva del juego, todo el tema del arte, y el efecto. Ahora, dentro de los efectos hay 2 tipos de efectos: efectos pasivos y efectos activos o activables. Un efecto pasivo es un efecto que en cuanto tu insecto baja al campo, te dice que el insecto va a hacer algo. Por ejemplo, robar una carta, generar puntos de devoción o cualquier efecto. Y hay otros efectos que son activables, es decir, que requieren alguna acción para hacer el efecto. Por ejemplo, hay cartas que al momento de tapearlas, te lo indica con un símbolo de tapeo, generan algo. O hay cartas que requieren algún coste que hay que pagar para generar. Esos efectos son activables, significa que tienes que hacer alguna acción, pagar algún coste para generar ese efecto. Y por último, en la parte baja de la carta, tenemos el ataque de la carta y tenemos la defensa de la carta. Los insectos entran en una etapa de combate para poder bajar los puntos de devoción del oponente. Supongamos que mi oponente tiene 15 puntos de devoción y yo tengo algunos insectos listos para atacar. Si el oponente no tiene con qué cubrir, es decir, no tiene insectos que puedan cubrir el daño, esos puntos van directamente a afectar a su devoción. Y el juego, de hecho, es este estira y afloja entre ataco para bajarte los puntos de devoción, pero a la vez tengo que generar suficiente devoción pues para yo también tratar de llegar a mis 20 puntos de devoción. Otra de las cosas que tienen los insectos son estos traits, que es el tipo y la resistencia. Y estos existen tres tipos: voladores, existen acuáticos, son estos, y existen los que son tunneling o terrestres, que son la palita. Lo que indica esto es al tipo que pertenecen y la resistencia, es decir, cuando hay un combate directo, se enfrentan los 2 ataques contra las 2 defensas. Es decir, este pega con 2, este cubre con 2, por lo tanto se moriría. Este pega con 1 y este defiende con 3. Por lo tanto, en este ejemplo, esta carta saldría victoriosa. Pero esta carta nos indica que es resistente a los tipo agua. Y esta carta es un tipo agua. Eso significa que él tiene un punto extra al momento de cubrir un ataque. Por lo tanto, él ataca con 2, él defiende con 2, pero como él es resistente a los de agua, se vuelve un 3. Entonces, eso hace que esta carta, en esta ocasión, no lo pueda vencer y no lo mate, ¿no? Entonces, así es como funciona un poquito de los traits. Y básicamente esas son las acciones que pueden hacer nuestros insectos. Vamos a pasar con la siguiente carta del juego. Las siguientes cartas son cartas de equipo. Y como su propio nombre lo dice, son cartas que tú bajas a campo para equipárselas a tus insectos. Esto les dan puntos de devoción extra, puntos de ataque, de defensa o alguna característica útil para el juego. En el ejemplo de esta carta, volvemos a tener el coste a la parte izquierda. Aquí, si se fijan, en la parte derecha ya no tiene ningún generador de devoción, porque la devoción es exclusiva de las cartas de insecto. Las cartas de equipo y otras cartas de acciones no generan por sí solas una devoción, solamente los insectos. Entonces, en el ejemplo de aquí, esta carta cuesta un Dust para bajarla. Y aquí nos dice el efecto, que esta carta le da 2 de defensa extra a cualquier insecto que sea equipado, porque aquí abajo no vemos ningún texto, lo que significa que esta carta puede ser equipada a cualquier insecto. Pero hay algunas cartas que aquí dicen específicamente a qué tipo de insectos se le pueden equipar. Los insectos
si volvemos a la nomenclatura de los insectos, tienen un tipo. Aquí dice, este es un insecto y esta es una abeja druida. Entonces esta carta pudiera decir que se le equipa a las abejas o a los druidas, y esta carta cumpliría con ese requisito. En este caso, pues no, porque no tiene ningún indicador. Y si se fijan, tiene un pequeño número a la izquierda. Ese número es el número que tienes que pagar para equipárselo. Tú pagas 1, bajas la carta y ya está en tu campo, pero no está equipado a ningún insecto. Tú lo quieres equipar, pagas el efecto a la izquierda y esto se lo equipas a cualquiera de los insectos que tengas en tu campo y que cumplan con las características. Y así funcionan las cartas de equipo. Otra de las cartas del juego son las cartas de acciones. Una carta de acción básicamente es como un spell o una habilidad mágica que puedes usar dependiendo la temporalidad. Hay algunas que son cartas de acción, eso significa que las puedes usar en tu turno. Y hay unas cartas que se llaman Quick Action. Veré si tengo por aquí algún Quick Action, pero las Quick Action, la diferencia es que los puedes usar tanto en tu turno como en el turno del oponente. Básicamente son spells que tienen velocidad instantánea. Entonces las puedes usar, aquí hay una, en el turno de tu enemigo. Y cumplen con efectos dependiendo de lo que diga la carta. Por ejemplo, esta Quick Action la puedes pagar por 3, la puedes jugar en el turno del enemigo y lo que haces es que robas 2 cartas y después matas alguna carta de tu mano o splat. Esas son las cartas de acción. Seguimos con el otro tipo de cartas, que son las cartas de soporte. Hay cartas de soporte y hay cartas de locación. Estas cartas lo que hacen es afectar a todo el campo o todo el field. En este caso, tú pagas 3-2 de tipo sol para bajar esta carta y se permanece en el campo. Solo puedes tener una carta de estas del mismo nombre activa. Es decir, puedes tener diferentes support o diferentes locaciones siempre y cuando no sean o no tengan el mismo nombre, ¿no? Entonces, esta carta, por ejemplo, Blessing of Soul, lo que hace es que, aquí dice el efecto, una vez por turno, tú a algún insecto de tu campo gana +2 de devoción hasta el final del turno. Entonces, tú pagas 1 de 2 para usar el efecto de esta carta y le generas esa ventaja a tu insecto. Y esas son las cartas o los tipos de principales. Hay algunas otras como reliquias y cartas extras en el juego, pero estas son las principales y con las que puedes empezar sin problema a jugar Charbox. Ahora, vamos a explicar cómo funciona la estructura de tu turno para que sepan cómo funciona. El deck de cartas que puedes tener, el juego nos indica que son mínimo 60 cartas. De ahí tú puedes tener un deck de 70, 80, 90 cartas, que la verdad no se recomienda, porque lo que tú buscas en el juego es optimizar tus cartas de manera de que puedas ser lo más eficiente y llegar a tus 20 puntos de devoción primero que tu enemigo. Entonces, vamos a ejemplificar el turno. Pues vamos a continuar con un ejemplo de cómo funciona nuestra estructura de turno. Lo primero que hay que hacer es robar 7 cartas. Cada uno de los jugadores roba 7 cartas. Existe un mulligan que puedes hacer con la cantidad de cartas que tú desees. Es decir, yo puedo hacer un único mulligan, por ejemplo, de 4 cartas y decir, estas 4 no me sirven, las voy a poner en el fondo de mi deck y voy a robar otras 4 cartas. Puedo hacer mulligan de 1, de 2, de 3, de 4, las 7, las que tú decidas. Entonces, una vez que hicimos el mulligan, la estructura de turno es la siguiente. Si tuviéramos criaturas en el campo, la primera fase es un tap. Destapeo todo lo que haya sido tapeado en el turno anterior. Esta parte solo pueden ir insectos. Y después entra mi main phase. En este juego, tú tienes un solo main phase. Es decir, puedes hacer la cantidad de cosas que te permita hacer tu main phase, después atacar y ahí termina tu turno. Ahora, ¿cómo se ve la estructura del main phase? Una vez por turno, tú lo que puedes hacer es, con tus cartas de insecto, bajarlos a la parte de Hive. El Hive es muy importante porque es donde tú generas la energía necesaria para jugar tus insectos pagando el coste que ya les expliqué. Entonces, en este caso,
yo voy a jugar esta carta a mi Hive. Esta carta tiene la particularidad que cuando entra al Hive, entra tapeada. Es decir, no la puedo usar en ese turno. Para este ejemplo, vamos a suponer que yo ya tenía esta carta puesta desde el turno anterior y voy a bajar una nueva. Entonces, bajo una carta, lo cual me va a permitir acceder a generar ese Dust para poder pagar. Cada carta que esté en la zona de Hive va a generar únicamente un recurso y va a generar el recurso del color que tenga. Por ejemplo, ambas cartas son alineación de sol, lo que significa que pueden generar un Dust cada una de ellas. En este caso particular, la carta Volibear te permite generar 2, pero es un efecto particular. Todas las demás cartas, la mayoría de las cartas te generan solamente un recurso al turno. Entonces en este ejemplo yo tengo una carta que genera 1 y una carta que genera 2. Por lo tanto, puedo costear alguna carta de 3. En este caso, por ejemplo, en mi mano tengo esta carta que cuesta 2 incoloro y 3 de color. Ahora, las cartas que yo tenga aquí, los insectos que yo tenga en el Hive, que sean de color, pueden generar tanto Dust del color de su alineación, es decir, amarillo en este caso, pero también pueden generar incoloro. ¿Por qué incoloro? Porque hay algunas cartas como esta que te indican algún coste que es específicamente incoloro. Entonces tú puedes pagar con estas cartas tanto para usarlas para generar Dust de color o incoloro. En este caso yo voy a generar 2 porque Volibear en el ejemplo de esta carta genera 2, con lo que voy a pagar para bajar este insecto. Este es un insecto de coste 2, entonces lo puedo bajar aquí a campo. Luego, con este otro insecto voy a pagar 1 para bajar este equipo y lo voy a dejar en el campo. Así funciona la parte del Hive. Entonces, una vez por turno lo que tú puedes hacer es bajar una carta al Hive. Después, una vez por turno puedes, que esa es otra parte muy interesante del juego, es que tu zona de energía, tus insectos que están aquí, no necesariamente se tienen que quedar en esta zona todo el juego. Es decir, tú puedes pagar el coste de la carta que está en esta zona para subirla y poder jugarla. Por ejemplo, supongamos que pasó mi turno, voy de nuevo yo y esta es mi estructura de turno. Yo jalo una carta, voy a decidir bajar esta carta a mi zona de Hive y yo quiero jugar esta carta arriba. Supongamos que yo ya no tengo nada de insectos en mi mano que jugar y necesito tener más insectos arriba. Lo que yo hago es pagar el coste, por ejemplo esta que tiene un coste de 2. ¿Cómo lo puedo hacer? Tapeando las cartas necesarias. En este caso, Volibear genera 2 manás o 2 Dust en lugar de 1. Y solo con él tendría 2, lo cual me sirve para subir a mi insecto a campo, porque cuesta 2. Entonces, puedes subir una carta por turno. Eso es lo que puedes hacer para jugar cartas de tu Hive a tu field. Pero también, una vez por turno, puedes regresar alguna carta que esté ready. Ahorita les explico los estados de la carta. Lo puedes bajar a tu Hive. ¿Esto para qué? Pues para que puedas ir jugando con tu motor de energías. Hay cartas que las puedes subir, hacen algún efecto, pero luego te conviene bajarlas para protegerlas. Porque el ataque solo funciona mientras estén en el field. Tú no puedes atacar una carta que esté en el Hive, a menos de que la carta te lo indique. Pero por daño de combate normal no se puede hacer. Entonces ya les expliqué 3 de las cosas que puedes hacer en tu turno. Número 1, bajar una carta de insecto a tu Hive. Número 2, jugar una carta de tu Hive a tu field pagando el costo. Y número 3, regresar alguna carta que tengas en tu campo tapeada a tu Hive. Una vez que baja, como baja tapeada no la puedes usar inmediatamente. Tendrías que esperar el siguiente turno para hacer un tap y empezar a poder usarla. Esas son las 3 cosas que puedes hacer en relación a el Hive y el field. Ahora, al momento de jugar, sigue siendo tu main phase. Tú puedes jugar tantas cartas puedas pagar. Supongamos que yo tengo estas cartas aquí en mi Hive. Entonces, él me genera 1, él me genera 1.
él me genera 2 por el efecto de Volibear. Yo tengo 4 energías posibles para jugar cartas en mi campo. Por lo tanto, yo voy a pagar 1, 2 para, por ejemplo, jugar este insecto. Luego voy a pagar otros 2 con Wally, que genera 2, para jugar este insecto. Entonces, en este turno yo ya no tengo más energía para jugar cartas, lo que significa que ya no puedo costear, pagar más cartas y bajarlas. Eso es lo que puedes hacer en tu turno, en tu main phase. Ahora, otra de las cosas que puedes hacer es son las acciones de tus insectos. Tus insectos tienen 3 estados. La primera vez que tu insecto baja de tu mano o sube de tu hive al campo, entra en la fase que les comentaba que se llama mareado, con lo cual no puede acceder a sus efectos. Pero una vez que pasa el turno y tu carta está ready o está lista, las diferentes cosas que puede hacer tu insecto ya las vimos, pero las voy a repasar. La primera es generar devoción. La devoción, como les había dicho, es con lo que tú ganas el juego. Y el número que viene a la derecha, en este caso 2 y en este caso 1, es la cantidad de devoción que vas a generar. Por ejemplo, yo pudiera decir, quiero generar 2 de devoción con este insecto y 1 de devoción. Por lo tanto, yo estaría generando 3 de devoción en este turno. Indico que tengo 3 de devoción y como ya no tengo nada más o ningún otro insecto en mi campo, tendría que pasar mi turno y hasta ahí sería mi turno. Otra de las cosas que pueden hacer tus insectos es el combate. Y aquí les voy a explicar cómo funcionaría el combate. Vamos a hacer un ejemplo de combate para que vean cómo funciona. En este ejemplo estamos suponiendo que esta carta es de mi enemigo y estas cartas son las que yo tengo en mi campo. Yo voy a declarar el ataque. Una vez que declaro el ataque, tengo que decidir con cuántos insectos voy a atacar en ese turno. En este caso, yo voy a atacar con estas 2 cartas, con estos 2 insectos. Lo primero que vamos a ver es el poder de ataque y de defensa que tienen mis cartas. Él es un 3 de ataque, 3 de defensa. Él es un 1 de ataque y 2 de defensa. Y el poder de las cartas de mi enemigo. Mi enemigo tiene una carta que tiene 1 de ataque y 1 de defensa. Ahora, cuando yo declaro ataque, yo no puedo elegir con qué insectos mi enemigo me va a cubrir. El enemigo o el defensor es el que decide, primero, si cubre o no el daño y segundo, con qué insectos lo va a hacer. En este caso, yo declaré ataque con estas 2 cartas. Entonces mi enemigo, por ejemplo, va a decidir si cubrir. Con cualquiera de los 2 lo voy a matar, porque como son daños encontrados, si mi bicho tiene 1 de ataque y él tiene 1 de defensa, se va a morir. Entonces él decide cubrir a mi bicho más fuerte. Es decir, él tiene 1 de ataque y 1 de defensa y él tiene 3 de ataque y 3 de defensa. Por lo tanto, mi insecto lo ataca con 3, él muere porque tiene 1 de defensa. Su insecto me ataca con 1, yo sobrevivo porque tengo 3 de defensa. En este caso, los tipos no se interponen, son exactamente los mismos, son voladores resistentes al agua. En este ejemplo, esta carta de mi enemigo muere, se va al splat. Ahora, me falta resolver el ataque de mi otro insecto porque fueron 2 insectos con los que yo ataqué. Este insecto, que ya no tiene con quién ser o quién lo cubra, el ataque, es decir, este 1, va directo a la devoción de mi enemigo. Supongamos que mi enemigo tiene 10 puntos de devoción en este momento. Él, al cubrir el daño con este insecto, evita que mis 3 que pudieran pegar con él se vayan a la devoción. Lo único que pasa aquí es que detiene el daño. Pero, como mi enemigo ya no tiene con qué cubrir mi otro insecto que también está atacando, este 1 va a ir directamente a la devoción. Por lo tanto, bajaría de 10 puntos a 9 puntos. Básicamente así es como se desarrolla el combate. Tú declaras ataque con los insectos que vayas a querer hacerlo. Enemigo declara con quién va a defender y qué insectos van a defender a qué insectos. O si decide dejar pasar el daño y que entren todo a su devoción. Son las 2 maneras en las que puedes hacer el daño de combate. Una vez que termina tu etapa de combate, tu turno termina. Y básicamente esa es la estructura de un turno completo en Chartbox. Primero, puedes bajar una carta de tu mano al hive.
Puedes también subir una carta del Hive a tu field o puedes bajar una carta del field a tu Hive. Después puedes jugar la cantidad de cartas que tú quieras mientras tengas el coste para pagarlas. Y al final el daño o el combate si decides hacerlo. Esas son las etapas en las que funciona. Después del ataque tú ya no puedes jugar nada en tu campo ni bajar cosas. Tu turno ha terminado. Ahora hay una cosa que aún no explico. Y es, por ejemplo, esta carta y muchas otras en el juego tienen algunas palabritas como por ejemplo, él tiene Stomp. Hay algunos efectos que son los keywords muy familiarizados en los juegos de TCGs, que son efectos que tienen las cartas. Hay alrededor de 15, 20 efectos actualmente. Les voy a dejar en la pantalla una imagen con cada uno de los efectos y qué es lo que hacen. Para no detenerme mucho en esa parte, les voy a dejar la lista para que la puedan ver en cualquier momento. Ahora, les voy a explicar solamente una para hacer el ejemplo de esta carta. Este bicho tiene algo que se llama Stomp. ¿Qué significa? Volviendo al ejemplo del combate, si recuerdan, esta carta que tiene 1 de defensa y 1 de ataque está bloqueando a esta que tiene 3 de ataque y 3 de defensa. Ahora, el efecto de Stomp dice que el daño excedente después de la muerte de un insecto no se pierde, sino que se va directamente a la devoción. En este caso, mi insecto está atacando con 3, su insecto está defendiendo con 2, por lo tanto se muere, pero esos 2 de daño extras no se pierden, sino que por el efecto de Stomp se van directamente a la devoción del enemigo. Y como estos efectos, pues les comento, hay varios. Hay efectos como Hardshell que te dan más defensa, más 1 de defensa específicamente. Hay efectos como Fury que te dan más 1 de ataque. En fin, hay varios efectos que ayudan y hacen un poquito más interesante el juego y por ende pues tu estrategia. Otra de las cosas que puedes hacer, y creo que es lo único que me falta, es tu avatar. ¿Cómo afecta tu avatar el juego? Como les comenté, tu carta de avatar tiene un efecto que puedes usar dependiendo de lo que diga tu carta. En mi ejemplo, yo estoy jugando con el avatar Sol de la primera expansión Beginning y el efecto dice que yo pague 2 del 2 tipo Sol para una vez por turno robar una carta. Entonces, supongamos que este es mi campo actualmente, yo estoy en mi turno y decido pagar 2 cartas que generan Dust o polvo amarillo para acceder al efecto de mi avatar, lo cual me permite, como dice mi carta, robar una carta a mi mano. Cada uno de los avatares tiene diferentes efectos y de hecho existe una versión de cada avatar por cada expansión, es decir, de mi carta, por ejemplo, de mi avatar Sol, existe Sol de la temporada 1, Sol de la temporada 2 y Sol de la temporada 3. Vendrán más expansiones y con eso nos iremos enterando si salen nuevos efectos, pero actualmente cada una de las expansiones cuenta con una versión diferente de tu dios. Esto ayuda mucho porque le da muchísima profundidad y más estrategia al juego, ya que tú puedes armar una estrategia basada en cierto avatar. Por ejemplo, abejas que funcionan bien con el avatar Sol de la temporada 3, o Marte, que es una estrategia más agresiva. Marte de la temporada 1 lo puedes combinar con cartas de diferentes temporadas. Y bueno, pues esto te da muchísimo más juego y más estrategia. Y bueno, esa es la estructura básica de un turno. Lo que voy a hacer a continuación es hacer un gameplay corto de 2-3 turnos para que vean un poquito de cómo se juega en tiempo real. Vamos a correr alguna partida. De todas maneras, cualquier duda, házmelo saber, déjalo en los comentarios. Escríbeme si eres una tienda y necesitas más información y con gusto te voy a apoyar.